Continuamos en la noche. Esta es una transmisión especial de NTN 24 luego de conocerse la noticia de la muerte del presidente Hugo Chávez. El régimen bolivariano mantiene a 11 disidentes como presos políticos, según los registros de la Fundación para el Debido Proceso Fundepro, que defiende a quienes son considerados perseguidos por el chavismo. En 14 años de mandato, el Estado, al mando de Hugo Chávez, procesó a 172 personas por su supuesta pertenencia a la oposición política al régimen bolivariano. Estas son las víctimas del legado autoritario de Chávez, tal como lo definió la ONG internacional Human Rights Watch. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Hugo Chávez recibió duros cuestionamientos de la comunidad internacional por su supuesta injerencia en el Poder Judicial. Declaraciones como estas lo pusieron en el foco de las críticas como un mandatario que tendría cooptados a los jueces para que fallaran según sus intereses políticos. Personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui y anden por allí haciendo uso de la plena libertad para abusar y violar nuestra constitución y tratar de desestabilizar al país. Imploro que se haga una ley muy severa para impedirlo. Eladio Aponte, ex magistrado en el exilio, desentrañó la forma como opera hoy la justicia en Venezuela, con la estrecha dirección de quienes son hoy los herederos del chavismo. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, o sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela. Una forma de administrar la justicia que se hizo evidente en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. La magistrada había fallado a favor del banquero Eligio Cedeño en un caso de corrupción. Chávez pidió para Afiuni la pena máxima. Es mucho más grave un juez que libere a un bandido que el bandido mismo. Afiuni fue acusada por los delitos de corrupción, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir. Está privada de la libertad desde el 10 de diciembre de 2009 y en prisión padeció cáncer. La jueza Afiuni tiene prisión domiciliaria. Osvaldo Álvarez Paz, dirigente opositor, también fue presa del supuesto autoritarismo judicial del chavismo y quien también tiene prisión domiciliaria, tras afirmar que algunos funcionarios del gobierno bolivariano tendrían complicidad con el narcotráfico y con los grupos terroristas ETA y FARC. El líder opositor de inmediato fue procesado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo mediático. Chávez también ha enfilado baterías contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como cuando falló a favor de Leopoldo López, destacado dirigente de la Mesa de Unidad Democrática, y le restituyó sus derechos políticos. Un corte de cabello vale más que esa corte. El corte de mi cabello vale más que esa corte. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos, imagínate, apoyando el terrorismo. Por estas actuaciones, la ONG internacional Human Rights Watch emitió este artículo titulado Venezuela, el legado autoritario de Chávez, que parece reflejar lo que dejaron 14 años de gobierno bolivariano. La concentración de poder y la erosión de garantías de derechos humanos permitieron que el gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que criticaban al presidente o se oponían a su agenda política. En el programa La Noche también hablamos con las víctimas y familiares de las víctimas, tal como se autoproclaman quienes han sufrido este legado autoritario del presidente Hugo Chávez. Saludamos en Caracas, Venezuela, a Osvaldo Álvarez Paz. Él es preso político, exgobernador del estado Zulia, está condenado a 2 años de prisión, lleva 3 años con la privación de su libertad, pero su situación aún no ha sido definida, está en libertad condicional. Señor Osvaldo Álvarez Paz, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Y efectivamente, yo fui condenado a 2 años de prisión con pena sustitutiva de libertad con prohibición de salida del país. Debo decir que en este mes de marzo cumplo 3 años de esa medida que era de 2.
y se mantiene, no hay juez que se atreva a decir que ya el lapso de la condena está cumplido y me den pues derecho a ejercer a plenitud mi libertad. Ahora, el caso mío sinceramente es una tontería al lado de lo que ha tenido que vivir y está viviendo la jueza Fiuni, otras decenas de compatriotas que están privados de libertad en sus casas y en centros de reclusión absolutamente inhumanos como el SEBIN, que llaman aquí la sede de la policía política. Señor Álvarez. Yo estuve, y otros que están en Ramo Verde, la prisión militar de Venezuela. Por eso saludamos también, señor Álvarez, en Caracas, Venezuela, a Nelson Afiuni. Él es el hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, es considerada presa política, fue detenida desde el 10 de diciembre de 2009. Señor Afiuni, bienvenido al programa La Noche, gracias por estar con nosotros también a esta hora. Buenas noches, gracias por este nuevo contacto que siempre mantienen con mi hermana. Quiero preguntarle, ¿qué significó para usted, para su familia, el presidente Hugo Chávez vivo? Bueno, para nadie es un secreto que el presidente Chávez nos cambió la vida desde ese 10 de diciembre del 2009, cuando decretó 30 años de cárcel para mi hermana. En ese preciso momento mi hermana pasó a ser la presa de Chávez. Y para nadie es un secreto, ni para Venezuela ni para el mundo, de que por esa orden que dio el presidente Chávez, mi hermana no solamente ha padecido, todas las violaciones de derechos humanos, sino que casi la sacan muerta del INOF, perdió su útero, actualmente todavía está presa en su casa, donde escasamente hace 2 semanas, casi por una intoxicación, se nos ahoga en la casa porque no daban permiso para salir. Es decir, para nosotros de verdad que ha sido muy duro estos 3 años, más de 3 años, la detención de mi hermana, y la orden fue emanada por el presidente Chávez. Ahora, el señor Osvaldo Álvarez Paz también fue otra de las personas que fue detenida, que fue acusada en Venezuela y casualmente hacía parte de la política de oposición al régimen de Hugo Chávez. Señor Álvarez, ¿usted cómo define al presidente Hugo Chávez en vida? ¿Qué significó él para usted como presidente? Bueno, yo creo que ha sido, y perdonando los sentimientos que en este momento pueden animar a sus seguidores y sobre todo a su familia, pero yo creo que ha sido el presidente más nefasto que haya podido tener Venezuela en la historia contemporánea del país. No solamente liquidó la democracia en los términos que lo señalaba el doctor Krause hace un rato en la entrevista que les ofreció a ustedes, sino que yo sí considero que es un dictador, ¿no? Un dictador del siglo XXI, quizás con unas características distintas a las dictaduras tradicionales, pero los principios generales del Estado democrático están vulnerados. La autonomía e independencia de los poderes desapareció en Venezuela. El respeto a la Constitución y al orden jurídico no existe. Ellos parten, o él ha partido de un principio mortal para las democracias, y es que una revolución no puede estar sometida a un ordenamiento jurídico estable, a una constitución, a una normativa que lo regule, porque sería como una camisa de fuerza y entonces ese proceso dejaría de ser una revolución. Ellos parten de la tesis de la revolución permanente. Primero van los hechos y después el derecho. Y para justificar o darle un piso jurídico al derecho se construyen unas bases sumamente flexibles, de plastilina, como decimos nosotros, que les permita adecuarlas a cualquier circunstancia y sometidas siempre a la autoridad o a la interpretación del jefe máximo. Entonces, en esas condiciones no hay ejercicio pleno de la libertad. La libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad económica ha desaparecido completamente. La libertad de expresión está cercada por permanentes medidas de sanciones o de cierre de medios de comunicación independientes, y la disidencia política ha venido siendo, como fue el caso mío, criminalizada penalmente
¿no? Para tratar de reducirlo a uno a su más mínima expresión. Quiero preguntarle también a Nelson Afiuni, una vez se conoce el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ¿cuál es el panorama que queda para los llamados presos políticos? Por ejemplo, para el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y de su hermana. Recordemos que hace algunos meses se estaba proponiendo a la Asamblea Nacional una alternativa de indulto que solamente podía ser otorgada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Qué va a pasar entonces ahora para todas estas personas? Bueno, yo te voy a comentar sobre el caso de mi hermana particularmente, que en enero del 2012, 13 de enero del 2012, cuando el presidente Chávez en la Asamblea hace su memoria y cuenta, en esa memoria y cuenta un diputado le preguntó por mi hermana, la jueza Afiuni, qué pasaba con que su amigo Noam Chomsky había pedido la libertad de mi hermana. Y el presidente Chávez en ese momento le pidió a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que el caso de la doctora Afiuni podría ser revisado. Y volteó y se dirigió a ella y le dio prácticamente una orden de que para revisar el caso de mi hermana. Para nosotros, para mi familia, para todos nosotros, ese momento es que mi hermana, de ser la presa de Chávez, pasaba inmediatamente a ser la presa de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, que la cual hasta la fecha de hoy, Luisa Estela Morales no ha revisado nada y no ha dado ni siquiera la orden a los jueces, porque resulta que con el pánico que ahora viven los jueces, nadie quiere tomar una decisión sin consultarla. Porque a estas alturas, después de 3 años, la Fiscalía admitió en pleno juicio que la jueza Afiuni no cobró ni hubo promesas de pago, pero hay un terror enorme en darle la libertad si Luisa Estela Morales no da la orden. Porque ellos creen, los jueces, que van a correr la misma suerte que corrió mi hermana. Es lo que se llama en Venezuela el efecto Afiuni en el Poder Judicial. Ningún juez va a tomar una decisión contraria al gobierno porque tienen el terror, están horrorizados, están aterrorizados todos los jueces, creen que van a ir presos y sobre todo en las circunstancias que mi hermana, primero fue un penal donde casi la matan y luego después de 3 años siendo inocente por tomar una decisión ajustada a derecho, por obedecer una resolución de la ONU, porque mi hermana es la única mujer presa en el mundo por obedecer a la ONU. Y sencillamente la Fiscalía también admite que no hubo pago ni promesas de pago. Para mí, Afiuni, en estos momentos de la familia Afiuni, mi hermana, la jueza Afiuni, es presa de Luisa Estela Morales. No sé qué irán a pasar con los demás, de verdad que no, están en un limbo jurídico. Vamos a hacer una pausa y continuamos haciéndole esta pregunta a nuestros televidentes el día de hoy en el programa La Noche. ¿Cómo creen que será recordado el presidente Hugo Chávez por la historia? Las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla son para que ustedes nos respondan. Vamos a leer los comentarios de algunos tuiteros. María Román dice, como un hombre que pensó en la gente y gobernó para ella, les devolvió la dignidad y sembró la esperanza. Otro de los tuiteros, Amanda Díaz, dice, será recordado como un gran líder latinoamericano, eso sí, con muchos adjetivos, loco, excéntrico, irreverente, etc. Juan C. Gómez dice, Hugo Chávez será recordado como el hombre que más tuvo y el que menos pudo, nunca presidió. Es hora de una nueva pausa, ya regresamos para nuestro bloque final del programa La Noche en esta emisión especial, luego de conocerse la noticia más importante en América Latina y en el mundo a esta hora, la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez.